Hola, en esta oportunidad vamos a aprender a calcular la constante de equilibrio. Para ello vamos a usar un ejemplo, un problema que se realizó durante la segunda clase de equilibrio químico, que consiste en la descomposición del óxido de nitrógeno, ¿ok? En nitrógeno y oxígeno. ¿Mm? Entonces lo primero aquí que no olvidar de aquí en adelante en el curso es siempre tener en cuenta equilibrar la ecuación, todas las ecuaciones de todos los tipos de problemas que ustedes realizan. Por lo tanto, en este caso también de equilibrio químico es, bueno, es muy importante tener en cuenta los enunciados. La definición de equilibrio químico, de la constante de equilibrio químico, ¿qué es? Corresponde a la concentración de los productos, en este caso nitrógeno y oxígeno, cada concentración siempre elevado a su coeficiente estequiométrico. Como el nitrógeno tiene un coeficiente estequiométrico 2, entonces su concentración en la constante de equilibrio debe estar elevada a 2. La concentración por la concentración del otro producto que es el oxígeno. Entonces en el numerador van las concentraciones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico dividido por la concentración del producto de los reactantes. En este caso hay solo un reactante, pero podría haber uno, dos o tres reactantes, se deben multiplicar y también esta concentración debe ir elevada a su coeficiente estequiométrico. Ok, entonces en este problema, si ustedes revisan la diapositiva, es importante leer el enunciado porque el cómo está redactado el enunciado entrega información que es clave para poder resolver el problema. En ese enunciado se indicaba que la reacción se realizaba en un recipiente de 2 litros. Esa información, por lo tanto, corresponde al volumen de la reacción, donde está ocurriendo la reacción. Es muy importante ese valor. Y también se decía que se colocaban 10 moles de uno de los reactivos. Esa frase puede ser se colocaban, se agregaban, se hacían reaccionar. ¿Ok? Entonces, para realizar un cálculo de equilibrio químico es conveniente hacer una separación eh, entre dos tipos de concentraciones que se van a ocurrir. Vamos a borrar por ahora la constante de equilibrio y vamos a volver a ella. Y entonces separamos dos tipos de concentraciones. Le vamos a llamar primero las concentraciones iniciales. ¿Cuáles son las concentraciones iniciales? Son las concentraciones que se agregan para que comience la reacción química. Entonces, en ese problema se dice se colocaban, se agregaban 10 ml de óxido de nitrógeno, 10 moles, perdón. Entonces, esa cantidad corresponde a una cantidad inicial, que es la antes que se inicie la reacción. ¿Ya? Eso es simplemente una concentración inicial. Perfecto. Había otra información acerca de otra sustancia que estuviese al inicio, antes que comience la reacción en el problema. No, no había, por ejemplo, concentraciones iniciales de oxígeno ni de nitrógeno. Bien, y posteriormente se decía que cuando se establecía el equilibrio, entonces aquí debemos entender que hacemos reacción a los reactantes y transcurrido un tiempo se establece esta reacción de equilibrio químico, por eso se indica con una doble fecha, ¿ok? Equilibrio químico. Y entonces en el enunciado también se indica que una vez que se establece el equilibrio, hay ciertas concentraciones, que le vamos a llamar las concentraciones en el equilibrio, concentraciones en el equilibrio. Y entonces el problema dice que en el equilibrio existen 2,2 moles del óxido de nitrógeno. Lo vamos a dejar anotado aquí, más pequeño, 2,2 moles, porque es una concentración que es en el equilibrio. Ahora, ¿daban otra concentración en equilibrio? No se entrega información, pero podría haberse dado, por ejemplo, también que en el equilibrio existían N moles, etcétera, de oxígeno. ¿Ok? Eso podría darse en un problema. Pero en este caso solamente se daba una concentración en el equilibrio. Bien, entonces el objetivo aquí de este cálculo es calcular el valor de la constante de equilibrio, que dijimos que era
el nitrógeno al cuadrado por el oxígeno al cuadrado, perdón, oxígeno solo con la concentración de oxígeno dividido por el óxido de nitrógeno al cuadrado. Bien, ahora, para que se pueda calcular la constante de equilibrio se deben obviamente conocer las concentraciones en el equilibrio. Todas estas concentraciones son concentraciones en equilibrio, es decir, en esta segunda fila que tenemos aquí en el problema. ¿Ok? Entonces lo que se deben es conocer estas concentraciones en el equilibrio. Ahora, hay forma de expresar las concentraciones de equilibrio porque generalmente no son valores que se conozcan, todos al menos. Entonces, la concentración en el equilibrio del óxido de nitrógeno va a corresponder, si inicialmente habían 10 moles, en el equilibrio ya no van a haber 10 moles porque una parte de esos 10 moles se van a convertir en producto. Por lo tanto, va a haber 10 menos algo que se convirtió en producto. Ese menos algo que se convirtió en producto se le llama un valor X, desconocido. Y debemos ahora aquí respetar la estequiometría de la reacción, porque la estequiometría dice que hay un 2 que reaccionan, cada vez que ocurre la reacción reaccionan 2 moles de óxido de nitrógeno. Por lo tanto, en vez de colocar solo X, serían 10 menos 2X. Si fuera 1, en este coeficiente estequiométrico sería 1, si fuera 3 sería 3, etc. ¿Y cuánto se va a formar de producto? Una cantidad desconocida de X que tampoco sabemos, pero sí sabemos que van a ser el doble de X y debemos también respetar ahí el coeficiente estequiométrico. Si fuera 5 sería un 5X, si fuera un medio sería un medio de X. Y oxígeno, bueno, acá en este caso solo hay uno, entonces se forma un X de oxígeno. ¿Cuáles serían estas concentraciones en equilibrio expresadas en términos de X? La concentración del óxido de nitrógeno, estas concentraciones que estamos escribiendo aquí todas son moles. Son moles, no son concentraciones todavía. Pero estas concentraciones, también tenemos que decirlo, las concentraciones que están en la constante de equilibrio siempre deben ser moles por litro. Eso es molaridad, recuerdo. Moles por litro. Por lo tanto, la concentración en el equilibrio va a corresponder a ¿qué? A una cantidad de moles. En el caso del óxido de nitrógeno, los moles, dijimos, lo estamos expresando como 10 menos 2X. Eso serían moles, pero concentraciones moles dividido por litro. Para que nos quede moles por litro debemos recordar el volumen donde se está realizando la reacción. Y ese volumen en este caso es 2. Entonces si dividimos moles por 2 nos da el valor de moles por litro. Lo mismo hacemos para las demás concentraciones. La concentración de nitrógeno por lo tanto sería 2X dividido por 2 y la concentración de oxígeno sería igual a X partido por 2. Perfecto. Entonces, ahora, para calcular la constante de equilibrio, nos encontramos que sabemos las concentraciones, pero expresadas en X. Por lo tanto, para resolver este problema, debemos averiguar el valor de X. ¿Cuánto es el valor de X? Si sabemos el valor de X, podemos reemplazar en cada una de estas ecuaciones, conocer las concentraciones, reemplazarlas en la constante de equilibrio y está resuelto el problema. Ahora, el valor de X siempre va a haber alguna relación en el problema que me va a permitir conocer, despejar la incógnita de X. En este caso, la información que les daban es que les daban los moles de óxido de nitrógeno que estaban en el equilibrio, que eran 2,2 moles. Por lo tanto, esos 2,2 moles en realidad son igual a 10 menos 2X, que es lo que habíamos definido como moles del óxido en el equilibrio. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente relación, que los 10 menos 2X, que son los moles del óxido de nitrógeno, en realidad son igual a 2,2. Conociendo esta relación, si despejamos, obtenemos que X es igual a 3,9 moles. Perfecto, entonces ahora, conociendo el valor de X, podemos calcular las concentraciones en el equilibrio que le habíamos definido en función de X. 10 por 2 por 3,9 dividido por 2, por ejemplo,
es igual a 1,1. Recuerden que aquí al estar dividiendo por 2 ya nos da molaridad, por moles por litro. Lo mismo hacemos para nitrógeno, es igual a 2 por 3,9 dividido por 2 es igual a 3,9 molar. Y oxígeno va a ser igual a 3,9 dividido por 2 es igual a 1,95 molar. Ok, de esta manera ya se pudieron calcular todas las concentraciones. Todas estas son las concentraciones en equilibrio, todas son las concentraciones que queríamos saber para reemplazarla en la constante de equilibrio. Por lo tanto, ahora la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración del nitrógeno, que es 3,9 por, podemos podemos colocar molaridad, la unidad 3,9 al cuadrado, ¿cierto? Cuadrado por 1,95, borramos el 2, dividido por la concentración del óxido de nitrógeno al cuadrado, que es 1,1. Perfecto, entonces al resolver 1,1 al cuadrado también, ¿cierto? Según lo que nos dice la expresión, nos da un valor de 24,5. A mí podría tener la duda de las unidades. Claro, acá arriba en el numerador nos queda molaridad al cuadrado por molaridad al cubo, debajo molaridad al cuadrado, se cancelan, quedaría por lo tanto 24,5 molar. Esto quiere decir que en realidad qué unidad tiene la constante de equilibrio va a depender de la expresión de la constante de equilibrio. Podría ser adimensional, que no tuviese unidades, podría ser molaridad al cuadrado, al cubo, a la quinta, a la menos 2, etcétera. Depende de la expresión, de cómo quedan estas expresiones elevadas a sus coeficientes, y ese es el valor, la unidad que va a tener la constante. Bien, este es un ejemplo clásico de cómo calcular la constante de equilibrio de una reacción, conocido el número de moles, ¿cierto? De moles de alguna de los productos o reactantes en el equilibrio. Ahora, el problema también que se puede dar es el inverso, es decir, si ustedes conocida la constante de equilibrio, por ejemplo, si en este mismo problema ya se hubiera dado en el enunciado la constante de equilibrio, una pregunta típica es saber cuáles son las concentraciones de todos los componentes en el equilibrio. ¿Ya? Por ejemplo, el óxido de nitrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. ¿Cuáles son las concentraciones en el equilibrio? Pero en este caso les entregan la constante de equilibrio. Entonces, si ustedes revisan la constante de equilibrio, no les dan otra información más que la concentración inicial del compuesto del reactante del óxido de nitrógeno, que era 10 moles, se le da la concentración inicial. Por lo tanto, las concentraciones no se puede saber el valor de X. La única forma de saber el valor de X es despejarlo de la ecuación de la constante de equilibrio. Si reemplazamos todo en función de X, de acuerdo a las expresiones de X que ya habíamos escrito anteriormente en la constante de equilibrio, la constante de equilibrio quedaría como algo de este tipo: 2x partido por 2 elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, multiplicado por el otro producto, que era oxígeno, ¿no es cierto?, X partido por 2, ¿cierto? Esas son las concentraciones expresadas en X, puesto que y el dividido por el reactante, que era 10, la concentración del reactante expresado en X era 10 menos 2x, dividido por 2, también todo esto al cuadrado. Entonces, en este caso, la constante es un valor conocido, 24,5. Y para que ustedes puedan calcular las concentraciones en el equilibrio, para calcular esas concentraciones en el equilibrio, es necesario, ¿cierto?, que se conozca el valor de X. ¿Ya?
Y la única forma para este tipo de problema de conocer el valor de x es despejarlo de esta ecuación. Despejarlo de esta ecuación. Ahora, si ustedes resuelven, para este caso, un ejemplo que yo lo forcé un poco para aprovechar la misma ecuación, si ustedes despejan, multiplican, hacen el álgebra que está involucrada aquí, van a llegar a una expresión, van a llegar a una expresión de este tipo: 4x al cubo por 10 menos 2x al cuadrado igual a 24,5. Aquí todavía, ¿no es cierto? Tienen, por ejemplo, se van a encontrar con un cuadrado binomio que tendrían que resolver, y aún así todavía la ecuación es cúbica, pero eso es algo particular por el problema que yo escogí. Normalmente, para que no se preocupen, es que estas ecuaciones debieran ser cuadráticas. Lo que sí, entonces, por lo tanto, van a tener una ecuación de tipo cuadrática que resolver, ¿ya? Y eso sí debiera ser parte de un problema, por ejemplo, y finalmente al resolver la ecuación cuadrática despejan y conocen finalmente el valor de x, que para este caso es 3,9. Conociendo ese valor, puedo, por lo tanto, calcular cada una de las concentraciones en el equilibrio.